Comenzamos una nueva edición de Antorchas en la Niebla, una sección que ustedes pueden ver en los canales de YouTube y de Twitch de tudelahoy.com y también la sección semanal que escuchamos tanto en Sonora FM como en Es Radio Tudela. Para nosotros es un placer aportarles estas herramientas para que lleven mejor la vida, pero esto sería imposible sin los compañeros que hacen posible esta sección. La directora de Antorchas en la Niebla es Beatriz Vilas. Muy buenos días. Muy buenos días, Paul. Buenos días, Javier y Nati. Un verdadero Hola, placer estar aquí buenos una días. semana más. Sí, Y es que, como bien ha dicho Beatriz, en esta ocasión volvemos a contar con Nati Alcalde. Muy buenos días, Nati. Muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Y también contamos con Javier Tejerina. sí, Bienvenido. hola, buenos días. Vamos a ver qué tal se da hoy. Oye, pues volvemos a la misma dinámica, la dinámica de los cuentos, y después reflexionamos sobre lo que nos ha podido aportar. Así que creo que ya lo tenemos listo, Beatriz. Sí, está ya listo. Vamos a para poder allí. escuchar este cuento y después hablamos sobre él. Así que estén atentos, disfrútenlo y luego nos lo analizamos. A ver, vamos para allá. Fenomenal. Un día anunció en una reunión de amigos: mañana voy a empezar a escribir un cuento. ¿Otra vez contando mentiras?, dijeron. Me rebelé. No, un cuento no se identifica con mentira. Un cuento es un género literario, es un relato corto. Tiene pocas hojas, como un pasaporte, pero es el salvoconducto para visitar otras dimensiones. El mundo debe mucho a esta forma de comunicación. Los cuentos tradicionales, por ejemplo, han sido la forma de advertir de peligros, de marcar pautas correctas de comportamiento en la comunidad, de valores a transmitir. Pueden parecer crueles, porque el miedo acentúa su mensaje. Así se aprende sobre las consecuencias de no obedecer a los padres, de los peligros del bosque, de la precaución ante los extraños. Lo que llamamos realidad cotidiana se nos refuerza día a día con leyes, normas y un mensaje reiterativo. No te salgas del camino, no hay otra dimensión, lo científico es lo verdadero, los otros mienten. Pero las letras tienen su algoritmo secreto, es el abracadabra que nos conduce a un lugar donde se produce una expansión de conciencia. La comprensión total en ese momento se hace nítida. El lenguaje se hace inefable. El algoritmo secreto comienza con: había una vez. Entonces, la censura se cae, la razón se desvanece, la habitación se llena de hadas, gnomos, duendes. Nos damos cuenta que no estamos solos, sino rodeados de presencias de toda clase. La vorágine del día a día nos secuestra la posibilidad de ver más allá. El cuento transforma la situación en algo mágico. Había una vez, que a fuerza de ser contada, se repitió tantas veces que se volvió realidad. La frágil frontera entre el cuento y la realidad. Los cuentos se abren a interpretaciones desconocidas. Nos hacen meditar, posicionarnos, buscar analogías con nuestro caso particular vivido. En el juego de Ariadna de coaching, los 4 participantes, en un momento dado, oyen un relato.
Luego deben responder cómo se adapta a su caso y qué enseñanzas podrían trasladar a su persona. Combinar el azar con los cuentos es como provocar que aparezca la carta reveladora de tarot en una cuestión propuesta. Su luz puede iluminar el camino. Hay varios juegos y sistemas para ello. Libros diversos profundizan en el poder de los cuentos y cómo hacerlos más útiles. ¿Necesitas pruebas más objetivas? El Dr. Dawson Charles midió distintos parámetros a 111 participantes al principio de una experiencia. Luego, durante hora y media, al aire libre, en la noche, a la luz de las hogueras, fueron oyentes de historias y relatos ambientados con música tradicional. Una nueva medida posterior señaló la bajada de cortisol, incremento de las células auxiliares T, incremento del DHA, mejora de la coherencia cardíaca y aumento del IgA, inmunoglobulina A, la primera línea de defensa situada en la saliva. Y ahora, La aportación del cuento es lo que nos ha tocado escuchar en este especial que estamos viviendo en Antorchas en la Niebla con Nati Alcalde, con Javier Tejerina y con Beatriz Vilas. Y bueno, la pregunta se la realizamos en primer lugar a Javier Tejerina, ¿no? ¿Qué nos aporta un cuento después de haber escuchado todo esto? Queda más claro, ¿no? Después de haber escuchado este relato, Juan, o sea, Javier. Sí. Bueno, pues hay muchas cosas. Una es que hay que reivindicar el cuento por sí mismo, porque parece que hablar de cuentos es hablar de mentiras, y no es así. Es un género literario que tiene su fuerza y precisamente al ser corto, pues es muy incisivo y llega mucho. Suele utilizar metáforas y cosas fantásticas, con lo cual el mensaje es muy claro, ¿no? Y luego está todo lo demás que iremos desarrollando ahora dentro de un rato, pues de los aspectos psicológicos, bueno, diríamos todo el resto de aspectos también curativos que tiene el cuento, o incluso contar historias sin más, que crea ese aumento de las defensas del cuerpo en general. Nati, cuando hablaba en el cuento y hablaba del doctor, ese estudio que había realizado, ¿no? Con esos 111 casos, es una evidencia científica la que ha querido exponer y que al final demuestra que escuchar esos cuentos, el estar atento, en fin, esa serie de cosas que se crean dentro de una persona aportan muchos beneficios. Sí, eso es cierto, aporta muchísimos beneficios. Yo creo que si recordáramos cómo fue nuestra infancia, bueno, igual no todo tiene la misma suerte que tuve yo, de tener una abuela que todas las noches me contaba un cuento diferente, y que la forma de hacerlo era no leyendo, sino que ella lo contaba. Luego nos fuimos con mi abuela al inicio de la tradición de los cuentos, que es la narración en voz alta para que varias personas al tiempo lo escuchen y puedan hablar. ¿Por qué? Porque esa fantasía que despierta sirve para varias cosas. Primero, para transmitir una enseñanza que el niño tiene que aprender en ese momento, como que no puede ir al bosque de noche porque hay monstruos que le pueden comer, y así salvarle la vida. También como que no se debe de mentir, porque la mentira puede ser peligrosa para otras personas y para ti mismo, y además nadie te va a creer. Y también sirve pues para cualquier dolencia, cualquier patología que tengas, cualquier sentimiento negativo lo puedes sacar al exterior transformándolo en el cuento en algo positivo. Puede ser ese dragón o ese ogro que al final de la historia el hada le toca y le convierte en un príncipe, porque has sabido enfrentarte a ese ogro, a ese miedo que te produce, y lo has convertido en algo positivo para ti. Ha sido una herramienta para que tú seas capaz de vivir y de lanzarte al mundo. Así que es terapéutico 100%, no solo físicamente, sino también moralmente, y sobre todo que tu creencia en ti mismo puede aumentar y puede ser mayor cuando sabes y trasladas los ogros del cuento a los ogros de la vida real y te das cuenta que si en un lado lo has vencido, en el otro también puedes hacerlo. Es saber transformar las cosas. Beatriz, en el caso de los pacientes, de los clientes que te toca tratar, la metáfora, el cuento, es una de las herramientas que también trabajáis.
Sí, tanto el coaching como en Cábala, como en todo lo que trabajo con mis clientes en el despacho, siempre lo utilizamos. De hecho, el juego de Ariadna, que fueron un juego que Javier y Nati luego te explicarán que crearon ellos, se ha trabajado muchísimo con los clientes de coaching. ¿Por qué? Porque a veces cuando lo vemos desde fuera es mucho más fácil que cuando hablas de la propia persona de su caso, ¿no? Entonces, los cuentos se utilizan para esto, para que el cliente lo vea como haciendo una analogía, ¿no?, con su vida, ¿m? Y con esa analogía él pueda decir, porque esto es como cuando te explican o ves la vida de otro, ¿verdad? Parece que la vida de otro nos parece mucho más sencilla que la nuestra. Y le decimos, pues yo haría esto en tu caso. Bien, pues el cuento va un poquito por ahí, pero uniendo un poco a lo que decían Javier y Nati, además además de ser totalmente terapéutico, tiene una característica que es que va a trabajar todas las creencias, todos los valores, todas las advertencias que se van haciendo en el día a día, ¿no? Y que son importantes que tenga la persona, ¿no? Y van a trabajarlos de esta forma metafórica, de tal forma que no le vas a decir directamente a un cliente, porque es algo que en coaching, por ejemplo, nunca lo podemos decir, esta creencia es errónea, sino que él a través del cuento va a ser el que va a darse cuenta, metafóricamente hablando, de que realmente tiene que cambiar una creencia que igual sus valores no los está teniendo en cuenta y que hay que cambiar ciertas directrices que igual en su día a día no está haciendo bien, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para nosotros en el coaching poder trabajarlo, ¿no? Es fundamental. Bueno, sí que es cierto que es un mundo apasionante y que podríamos estar horas hablando, pero vamos a cerrar este capítulo de hoy con una reflexión de cada uno de las personas que está con nosotros acerca de los cuentos, ¿no? Que estamos hablando y en el objetivo de Antorchas en la Niebla de dar herramientas a las personas para llevar mejor su día a día. ¿Con qué te gustaría, Javier, que las personas se quedaran? Bueno, pues la primera sería que lo que ha dicho Beatriz y también Nati, es que el cuento, aparte de puede ser divertido simplemente, es una enseñanza y esa enseñanza es importante, tanto como enseñanza como diríamos elemento clarificador de situaciones personales. A mí me parece que eso es, vamos, si realmente se cumple eso, ya la parte terapéutica está muy avanzada. Ujú. ¿Y para Nati? Bueno, para mí lo importante es que la persona no pierda la inocencia que tenía cuando era un niño y que aprenda del cuento ahora tal como lo hizo entonces. Para eso es necesario una cosa, es saber que el cuento se creó porque antiguamente no se sabía leer y escribir, luego las enseñanzas eran todas verbales. Y la siguiente cosa importante, había que dotarlo de una fantasía determinada para que fuera creíble y para que entusiasmara a los oyentes y que aprendieran de esto. Entonces, nosotros también tenemos que seguir aprendiendo de los cuentos, porque los cuentos no están hechos solo para los niños, y si no, recordad la Casa de la Palabra de la Amazonía, donde los cuentos están hechos para niños y para mayores. Así que no perdamos nuestra inocencia y aprendamos de los cuentos, simplemente aplícalo a tu vida cotidiana y no te dejes llevar por creencias determinadas de este cuento no debería decirse, estas palabras no se tienen que usar, esto no tiene que... Ay, no, por favor, dejad al cuento donde está. Se creó en un momento determinado, con unos valores determinados y un lenguaje determinado. Respetémosle. No cambiemos ni cuentos, ni libros, ni historias por cómo pensemos hoy día, con lo que sabemos hoy día, sino apliquémoslo con lo que fue en su momento, porque ahí está su enseñanza. Y si somos buenos aprendiendo, aprenderemos esto. Y no hay Ujú. que tirar nada. Muy bien, Nati, nos ha encantado esa reflexión, ¿eh? Nos ha encantado porque es verdad, porque al final hay cuentos que se crearon hace 150 o 1000 años y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Que ese cuento no se puede contar. Bueno, pues se puede contar en determinadas circunstancias también, que igual Claro, hay eso es. personas que no les sienta tan bien. Beatriz, ¿con quién te Correcto. gustaría Bueno, quedarte? Nati, qué bien, cómo te echábamos en falta, Nati, por Dios. Total, 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 ¿Cómo te total, echábamos en falta? Pues bueno, total. poco más puedo decir realmente. Simplemente que yo haría una última puntualización. Animar a todos nuestros oyentes y a toda la gente que nos está viendo por el canal a que dibujen esos cuentos en su cabeza y, como decía antes Nati, empiecen a crear para sus hijos esos cuentos. Que no, como estaba comentando Nati ahora mismo, no cambiéis los cuentos que existen, sino crear nuevos cuentos para los tiempos en los que vivimos. Y la forma de hacerlo es pasarlo de padres a hijos, evidentemente los escritores que estén especializados en cuentos que lo puedan hacer, ¿no? Pero incluso desde nuestra propia fantasía animar a los padres a que inventen esos cuentos con una elección, con una parábola, con una metáfora para que sus hijos puedan aprender lo que tengan que aprender, ¿no?
como se veía en el vídeo, ¿no? Si tienen que aprender una reflexión, pues sobre no mentir o sobre lo que tenga que aprender, que el propio padre tenga esa capacidad de poder hacerlo, ¿no? Ya sea que los días a veces son muy pesados y a la noche cuando llegamos tenemos pocas ganas, pero por lo menos el fin de semana intentar, ¿no? A los niños hacerlo, porque será una herramienta que ellos podrán luego utilizar con sus propios hijos. Bueno, pues de momento, por cierto, ¿alguna página en la que podríais recomendar que existen cuentos para que cualquier madre, padre, abuelo, abuela, persona que quiera conocer el mundo del cuento se pueda informar? Javier, Nati. Pues así a bote pronto no se me ocurre ninguna. La verdad es que hay algunas técnicas. Bueno, a ver, en la propia película hay algunos libros que se han visto que desmenuzan los cuentos, las utilidades que tiene, etcétera, ¿no? Que bueno, si alguien ve otra vez el vídeo, lo puede parar y va a ver la portada y va a ver el autor, etcétera. Muy Hay bien. también, porque para sacar esta película, pues está muy documentada, porque se ve también un trocito de juegos que existen por ahí. Generalmente los que tenemos son de Francia, donde el juego pues tiene ese aspecto terapéutico y se utilizan unos dados, etcétera, pues para que, como dice ahí, aparezca como si fuera una carta de tarot y ese cuento parece que te viene a medida y lo vas a resolver. Un poco en esa misma línea es lo que nosotros hicimos del juego de coaching, donde hay una serie de cuentos, muchos se han dado ya aquí en Antorchas, para que después en un mini grupo que está, pues se analice, vea, oye, esa idea del cuento a mí me ha ocurrido, etcétera, y lo pueda aplicar. Y os aseguro que efectivamente la claridad mental con que aparece una persona después de una sesión de estas es enorme. Pues si os parece, otro día le dedicamos a ese juego especialmente, Javier, Nati, Beatriz, Correcto. y Sí, sí. lo desarrollamos para que las personas también lo puedan utilizar, se lo lleven a su casa, a donde quieran y que lo puedan ver. Ha sido un Vale. placer volver a moderar este Antorchas en la Niebla, hoy con Beatriz Vilas, Javier Tejerina y Nati Alcalde. Gracias a los tres y hasta la semana que viene. Adiós. Gracias a ti, Hasta Paul. luego. Hasta luego. Vale.